Buenos días, queridos amigos de la clase de los lunes. Bueno, vamos a dedicar cada una de las palabras que se va a compartir en esta clase para la paz en el mundo, para la protección de la familia de Natalie Ríez, Ríez Leví, familia Ríez Leví, de cada uno de ellos y de todos sus amigos y de la gente, de cada persona que está involucrada en este conflicto, no importa de qué lado sea, pero especialmente del lado de nuestros amigos israelitas. Parashá Korach es una de mis parashots favoritas porque habla de liderazgo y a lo largo de la vida uno piensa en liderazgo corporativo, piensa en liderazgo en el trabajo empresarial, pero la verdad es que uno empieza por ser líder de su propia vida. Si uno no lidera su propia vida, su vida se convierte en un caos. El desenlace de esta historia es tremendo porque resulta que la tierra se abre y les traga a estas personas, tanto a Cora como a sus seguidores y a sus familiares y a todos los que estaban intentando fragmentar o destruir el liderazgo de Moshe y de Aarón. Ahora, esto es una clara señal de lo que significa el peligro del ego espiritual. Y la semana pasada hablaba con mis estudiantes de la clase de los jueves sobre estos delirios místicos que vemos en redes sociales con gente que realmente cree que está iluminada. O sea, realmente cree que ya hizo su ticún, que ya hizo su trabajo espiritual. Y eso es peligrosísimo. Y no solamente eso, sino que se comparan con otros y descalifican a otros, que era un poco lo que hacía Korak, ¿no? Según el SOAR, en el volumen 3, 176a al 179a, leemos que Korah era sabio, puesto que poseía Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh es inspiración divina o Espíritu Santo también. Conocía los secretos de la creación, pero su deseo era recibir Keter, la corona. Quería ser coronado sin hacer el trabajo que sostiene a la corona. ¿Sí? El trabajo que sostiene a la corona es el trabajo que hacemos en Malhut, en acciones, en palabras, en las decisiones que tomamos, porque esas acciones, cuando nosotros las alineamos a la espiritualidad, lo que hacen es subir las chispas de luz que están atrapadas en la creación a través de nuestras acciones hacia Keter, hacia los mundos superiores. Empezamos a crear una fuerza luminosa de bienestar, de paz, de todo lo que queremos ver en el mundo y en nuestra vida a través de nuestras acciones, y eso es lo que sostiene nuestra conexión con el Creador. Cuando empezamos a estudiar Cábala, para quienes empezaron recientemente, la sensación que tenemos es de que todo es extraordinario y todo es maravilloso, ¿no? Y uno se queda deslumbrado ante tanto conocimiento y tantas respuestas. Y poco a poco, a medida que uno va pasando cada semana por estos estudios, repitiendo cada año estas parashots, repitiendo cada año las lunas nuevas, esa luz que uno siente al inicio va como menguando, ¿no? Va como bajando. Y uno dice, creo que la Kabbalah ya no es mi camino, o creo que la Kabbalah no ha sido tan bonita como parecía, o creo que la Kabbalah no es para mí, o ya me cae mal Patricia, por poner un ejemplo. ¿Ok? Y lo que nos explican nuestros sabios de la Cábala es que en ese momento, cuando sentimos que la Cábala no funciona, que no es para nosotros, que ya no queremos conectar con eso, es el momento donde nuestras acciones que hacemos en Malhut, lo que decimos, empieza a crear nuestra propia luz. Es decir, es el único momento donde estamos haciendo el tikkun. Todo lo demás fue un regalo. Todo lo demás fue pan de la vergüenza, porque fue luz que recibimos como regalo del Creador y que ahora, cuando ya no tenemos el deseo de recibir, cuando ya no vemos el brillo, es cuando realmente empezamos a hacer el trabajo espiritual a través de nuestras acciones para sostener esta corona que es Keter y no ser usurpadores espirituales, donde con aquello que nos dio el Creador como regalo al inicio del estudio de la Cábala, querer vivir por siempre, ¿sí? Querer vivir iluminados sin hacer el trabajo. Ojo con esto. Korak representa una figura muy peligrosa en el camino espiritual porque es alguien que tiene conocimiento, poder, influencia, era un gran orador y tenía algo más que es muy peligroso, y esto es un llamado de atención a las mujeres de este grupo. Tenía una esposa que todo el tiempo le estaba diciendo que él debía ser el líder, hasta que llegó a corromper su pensamiento, a corromper su Ruach HaKodesh, su inspiración divina, con esto de que tú eres mejor orador, porque no sé si ustedes recuerdan, pero Moisés era tartamudo y solamente cuando hablaba palabras de Torá y palabras de luz y del Creador era cuando podía expresarse bien.
pero en la cotidianidad él era tartamudo. Entonces, una de las cosas que se dice que le decía a la esposa de Cora es, pero mira, si él ni siquiera puede hablar, tú eres un gran orador, tienes influencia, tienes poder sobre la gente. Y esto es un gran llamado de atención para que nosotras como mujeres veamos el poder que tenemos de influencia sobre los varones que nos rodean, sobre las mujeres también, por supuesto, sobre otras mujeres, pero sobre nuestros esposos, sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos, varones. ¿Ok? Muy importante cuidar la forma en la que les decimos. Y por supuesto que nuestro llamado como mujeres, siendo el malhut de una relación de pareja, por ejemplo, o siendo el malhut en general, porque la mujer representa malhut, por supuesto que es ayudar a que las personas crezcan y ayudar a que las personas mejoren y ayudar a que las personas transformen sus vidas sin juzgar a los demás, sin imponer nuestra opinión sobre el proceso propio de ellos, sin querer cambiarles de lugar, sino aceptando su lugar. Es una gran enseñanza para nosotros. Él tenía prestigio y tenía un gran poder místico, pero no había transformado el deseo de recibir para sí mismo en deseo de compartir. Su error no era de conocimiento, no era técnico, no era espiritual, simplemente su error fue la intención. Y en los niveles de Kabbalah para principiantes, una de las cosas que aprendemos es que la ley de causa y efecto no se mueve o no se activa por las acciones, sino por las intenciones. Lo que conduce la fuerza energética espiritual en el mundo son las intenciones, no las acciones. Y por eso es que esta historia de Korak resulta al final en una situación tan catastrófica para él, porque a pesar de ser sabio, espiritual, de tener Ruach HaKodesh, ¿quién de nosotros tiene Ruach HaKodesh? Ninguno. Y aún así nos creemos con la capacidad de decir quién está bien y quién está mal y qué hacer a los demás. ¿No? Humildad, humildad siempre, controlar el ego espiritual. No porque estudio Cábala tengo todas las respuestas o sé qué es lo que tiene que hacer el otro. No lo sé. ¿Cómo puedo saber? ¿Sí? Entonces fue un error, no por su, digamos, su estatura espiritual, sino por la intención con la cual movió esa fuerza espiritual. Quería el lugar de Aarón, no para servir, sino para gobernar, controlar y tener poder. No quería ser el ticún, sino que quería pasar por los atajos. Esto es gracioso porque muchos de los estudiantes nuevos, incluso los que ya estudian conmigo un tiempo, me dicen, pero yo quiero hacer mi ticún, pero por favor, ¿cómo hago mi ticún? Y la realidad es que la vida nos va mostrando cómo hacer nuestro ticún a medida que vamos estando preparados y listos para hacerlo. No antes, no después. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer mi ticún aceleradamente, como nos pasa a muchos? Que nuestra vasija no tiene la capacidad de contener esa luz y podemos salir desconectados en lugar de realizados y conectados con la paz y el orden. Podemos decir, no, esto es demasiado difícil, demasiado doloroso. Entonces, confíen en que su ticún, su proceso, el lugar en el que ocupan, las responsabilidades que tienen, las herramientas que les tocó manejar en su vida familiar, en su vida personal, en su vida laboral, son las que necesitan para hacer su ticún. Luego, cuando vemos a Moshe, si bien Moshe es el arquetipo de Netzach, que es la perseverancia, la determinación, en su conducta en particular dentro de esta parashá, lo que vemos es una conducta de Tiferet. Una conducta que más allá de la situación incómoda, caótica que estaba viviendo por este levantamiento provocado por Korah en los israelitas, él siempre mantuvo su centro, su eje, su verdad, su belleza en su comportamiento. Y esto para nosotros también es una gran enseñanza, porque nos recuerda que cuando nos vemos atacados, ¿ok? Nos sentimos atacados, cuando creemos que la vida no es justa con nosotros, si queremos trascender esa situación y si queremos prevalecer como hizo Moshe siendo el líder y Aarón siendo los líderes de los israelitas, el único camino es Tiferet. El único camino es no perder el balance, la armonía, el comportamiento bello, la verdad que debemos alojar, la autenticidad en el proceso, no perderla. ¿Ok? Luego, Aarón es el arquetipo de Hod, como ya sabemos, quienes estudian Kabbalah de casa y Kabbalah del nombre conmigo, esto lo vemos en profundidad, estudiamos mucho los arquetipos relacionados a las esferas, pero también en esta parashá se lo ve como alguien muy misericordioso. Entonces podríamos decir que si bien su energía, su alma viene de Hod,
Nuestras almas vienen de distintas esferas, ¿ok? Su comportamiento aquí se alinea mucho con Gesed, con la bondad, la compasión, la misericordia, porque él era el sacerdote de los israelitas. La humildad es Jod, pero además él no solamente se quedó con la humildad de Jod, sino que además inyectó compasión eh, para no entrar en esas disputas ni en esas cosas tan feas que se estaba viendo dentro de la congregación de los israelitas. Ahora, todo este grupo, porque era un grupo, como ya expliqué, no era solamente Korah y su esposa, sino que eran, y las dos personas que mencioné al inicio, sino que eran 250 y cada vez eran más que se iban uniendo a esta revuelta. Ese pueblo rebelde, estos que forman la revuelta, podrían llegar a ser considerados una expresión negativa de Netzach. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Netzach también representa la pasión para avanzar por las cosas. ¿Ok? Representa la determinación que tengo por lograr algo. Y este pueblo rebelde estaba determinado a sacar a perdón, a Moisés y Aarón y que Coraj tome ese lugar. Ellos estaban determinados y no se iban a detener. Entonces podría ser una expresión de desbalance de Netzach, este pueblo rebelde. Además, porque nuevamente se acogen a la idea que ellos tienen y no tienen la humildad de recibir el plan del Creador, que era que Moisés y Aarón sean sus líderes, no los otros.